un potencializador de la competencia y de innovación dentro de las entidades, y al final cómo esto también de finanzas abiertas se refleja en mayor inclusión financiera, en mayor productos financieros que le permitan a las personas desarrollarse y poder crecer, ¿no? Que es al final lo que se ha buscado en otras regulaciones. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Brasil, la regulación de finanzas abiertas generó un crecimiento en las diferentes entidades y en el sector, digamos, financiero, especialmente temas de seguros. Hace poco estaba leyendo un artículo sobre cómo el tema de seguros embebidos luego de la regulación en Brasil creció como uno de los nichos, digamos, de producto dentro del sector asegurador más importantes de crecimiento basado en casos de uso de cómo podían llegar a nuevas poblaciones con productos más personalizados. Para esta conversación, pues tengo a dos invitados bien interesantes que conocen muy bien lo que está pasando en la región, que voy a dejar que ellos se presenten. Voy a empezar por las damas. Carol Benavides es una de nuestras panelistas. Carol, bienvenida. Muchas gracias por aceptar acompañarnos en este espacio. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu experiencia y tu bagaje profesional, por favor? Gracias, Rodri. Bueno, pues buenos días para todos. Gracias por esta invitación a ti y a la asociación. Y bueno, un gusto también compartir este espacio con Ignacio. Mi nombre es Carol Benavides, soy la directora regional de Fistio, una compañía de origen australiano, cuyo objetivo fundamental es ser un habilitador de tecnología y cumplimiento para todas las entidades que justamente empiezan a implementar las finanzas abiertas. Llevo ya trabajando con Open Finance alrededor de unos 6 años desde diferentes roles y bueno, encantadísima de estar acá y compartir un poquito de esto con ustedes. Muchas gracias, Carol. Y también tenemos a Ignacio, que es uno de los expertos de una firma de abogados muy importante de la región. Ignacio, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre tu experiencia profesional? Hola Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Sí, mira, soy socio en Dentus, estoy a cargo de liderar la práctica fintech y medios de pago de manera global. Tenemos como este enfoque de prestar servicios legales lo más transfronterizamente posible, por eso me gusta mucho también el Open Finance porque tiene sus mismos principios. Y a nosotros nos ha tocado trabajar bastante en lo que es la regulación chilena, que ayer ya salió la norma definitiva con los fundamentos técnicos que se van a tener que implementar. Y llevamos trabajando esto ya un buen par de años. Yo creo que partimos alrededor del 2018 poniendo este tema como política pública, nosotros asesorando a la Asociación FinTech de acá de Chile. Y hoy día ya estamos viendo estos frutos, así que ese ha sido un trabajo bastante bonito que hemos hecho como firma. Gracias, Ignacio. Bueno, arranquemos con esto, que creo que entendamos dónde estamos parados y creo que es un buen punto de partida. Hablemos de toda la región. Yo creo que ustedes son expertos en la región. Yo pues he tenido la fortuna de trabajar con ustedes en diferentes espacios, entonces creo que hay algo se me ha ido pegando de esa expertise de ustedes. Entonces, hoy en Latinoamérica, ¿qué está pasando? Y me van corrigiendo ustedes. Brasil ya tiene una regulación, está implementado, está trabajando, ya está haciendo Open Finance una realidad, ha conseguido unos resultados interesantes. Si la última vez que vi cerca de 60 millones de consentimientos informados únicos. Colombia y Brasil, perdón, Colombia y Chile, que es lo que nos trae aquí, ya tienen, digamos, una regulación planteada, pero que está en construcción, ¿cierto? Chile, el año pasado, me corriges el mes, Ignacio, creo que fue alrededor de junio, julio, que salió el decreto en Chile, y Colombia en el mes de abril, digamos que ya sacó su regulación obligatoria, aclarando que Colombia, digamos, ya venía de una regulación voluntaria que no fue exitosa realmente, ¿no? Un poco México, Argentina y Perú, como con un, digamos, muy empujados más, creo yo, y ustedes me corregirán, por el mercado, realmente que por una regulación que va detrás, pero digamos que son países que se han movido como en un intercambio de información y queriendo hacer cosas, y la regulación que va un poquito más detrás,
pero ya uno ve inclusive en Argentina intercambios de información basados en temas de Open Finance sin tener una regulación. Perú también avanzando mucho y con un regulador que se está moviendo. ¿Ustedes cómo están viendo la región de los decretos de Colombia y el decreto de Chile? ¿Qué cosas les gustó? ¿Qué cosas no les gustó? Voy a arrancar ahora por Ignacio para que nos cuente un poco cómo viste lo de Chile, de lo que hayas puedas comentar de Colombia también sería interesante. Súper. A ver, el caso de Chile, creo que hemos tenido como distintas etapas de impulso regulatorio. Eh, el sistema de finanzas abiertas en Chile es parte de una regulación más amplia, que es una ley que denominamos, para hacerlo más sencillo, ley FinTech, pero en realidad es una ley para incentivar la innovación y la competencia y la inclusión financiera. Entonces toca distintos cuerpos legales y uno de ellos es el sistema de finanzas abiertas. Entonces esto es parte de una política pública un poquito más amplia de generar mayor competencia en el sistema financiero. El foco del sistema de finanzas abiertas está ahí en superar las asimetrías de información que existen entre los actores tradicionales y los nuevos actores de la industria financiera. Y desde que salió la ley, en 2023 hubo un impulso muy fuerte de parte del regulador por implementarlo. Se creó un foro consultivo donde participaron los distintos gremios que les impacta, ¿cierto?, el sistema de finanzas abiertas. Se trabajó muy rápido en temas de estándares, se tomaron como los mejores estándares internacionales en temas de seguridad, ciberseguridad, temas de consentimiento. Y en realidad íbamos bastante bien en eso, pero después hubo ciertos retardo en sacar la norma técnica pura y dura, y te diría que viene muy influenciado por, bueno, a la industria tradicional le empieza a pegar cada vez más fuerte. Hay muchas regulaciones en Chile hoy día que están dando vuelta. Tenemos nuevas regulaciones de ciberseguridad, una nueva ley de protección de datos. Se está hablando también de regular inteligencia artificial, entonces como que la industria financiera está siendo como con nuevas regulaciones por todas partes, y finanzas abiertas es una más que eso. Entonces ahí también hubo una ralentización de parte del regulador, y en un plazo que teníamos de 24 meses iniciales para empezar la implementación, con la norma que salió ayer, vamos a postergar un año más la entrada en vigencia. Eh, y ahí, claro, eso es algo que diría que a- como política pública puede ser algo que no suene tan bien porque estamos retrasando un año más que los beneficios del sistema de finanzas abiertas le lleguen a las personas. Eh, pero bueno, las cosas hay que hacerlas bien. Yo creo que estos 12 meses adicionales van a entregar esa tranquilidad para que todos los actores obligados a implementar el sistema lo hagan de manera consciente, sabiendo que probablemente los plazos ya no se pueden correr nunca más. eh, Debieran ser textos ya definitivos. Acá hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica que vela por la competencia también en Chile, que probablemente va a decir esto, se cumplen los plazos y si no tenemos un problema. Entonces ya entramos en tierra derecha acá en Chile. Eh, yo diría que a mí me gusta la norma. Tiene cosas que yo me gustaría corregir. El tema de los plazos ya está. Pero en general sí estamos viendo que es una norma que está pensada para el mercado chileno, con sus diferencias, con su tamaño. Por lo tanto, es un sistema más bien liviano, pero siempre con estándares de ciberseguridad, seguridad de la información, protección de datos muy altos, que aplican a todos los actores que van a estar en el sistema. Entonces, si bien yo corregiría algunas cosas, en grandes términos creo que es una buena norma y también replicable para el resto de la región. Sí, uno de los temas que a mí me parece que a veces ha complicado, digamos, la implementación es que las finanzas abiertas tienen que ser un tema muy técnico, muy tecnológico, y muchas veces nos vamos a esa conversación y yo mi sensación o mi lectura de por qué se retrasa un año más es precisamente por la conversación técnica, ¿no? Creo que al final los bancos se dijeron, esperen un segundo, esto tiene un montón de implementación técnica, tiene unos costos grandísimos, necesitamos más tiempo para implementarlo porque no. A veces se minimiza. Con Carol hemos estado en algunas conversaciones y te quiero pasar la pregunta a ti, Carol, donde muchas entidades aquí en Colombia nos han dicho, nosotros ya estamos listos. Nosotros ya estamos, lo hemos escuchado mucho, ¿no? O sea, de varias entidades, nosotros ya estamos listos, pero cuando uno entra al detalle de lo que deberían estar listos, uno se da cuenta que de los tres grandes ítems que deberían tener, pues no tienen ninguno realmente listo y que la implementación grande no está ni siquiera en el roadmap de lo que tienen que hacer.
¿Tú cómo viste ese decreto nuevo donde lo hemos discutido internamente, pero donde le has visto esos dolores, esas cosas que de pronto nos faltaron tener claridad dentro del decreto en Colombia? Bueno, voy a empezar por lo bueno y es sin duda tener un sistema de finanzas abiertas obligatorio. Mm, Digamos que sí, definitivamente el esquema voluntario no funcionó como esperábamos acá en Colombia, por ende, la relevancia de volverlo obligatorio no es imponer, ¿no? Por parte del regulador eh, a que esto se haga para las entidades, sino como un poco, retomando lo que Ignacio decía, beneficiar a los consumidores financieros, que son pues el centro y el eje fundamental de todo esto, ¿no? Entonces yo veo la obligatoriedad más como un llamado a volvernos a enfocar en estos beneficios que tienen que empezar a tangibilizarse a partir del Open Finance. Yo siempre le digo a las personas, tenemos que ser flexibles y pacientes. Los países que mejor han avanzado en las implementaciones de Open Finance no son los que más rápido han hecho las cosas, sino los que mejor las han hecho o las han podido hacer. Entonces, siempre hay pie de mejora, por supuesto. Digamos que refiriéndome exclusivamente al decreto del 7 de abril acá en Colombia, sin duda marca un qué tenemos que hacer bastante importante con ciertas claridades, ¿no? En términos de quiénes van a participar, los roles dentro del sistema de finanzas abiertas, por ahí ya algunas categorías generales de datos que se tienen que intercambiar. El cómo, que es lo interesante, pues es justamente lo que tendremos que esperar por parte de la Superintendencia Financiera. Por mejorar mucho, yo creo que el aspecto que yo diría que causó cierta pregunta, ¿no? O quizá incluso hasta incomodidad dentro del ecosistema es esta parte de la vinculación voluntaria de los no vigilados, de aquellos que pues no son vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde ahora queda, digamos que este proceso operativo, este due diligence a cargo de cada una de las entidades financieras vigiladas para determinar unos acuerdos bilaterales, ¿no? Para intercambio de información con los no vigilados. Sin duda representa una carga operativa un poco fuerte para las entidades financieras. Ya veremos, pues, justamente cómo la Super va a delimitar precisamente estos acuerdos. Sin duda, yo considero personalmente que los tienen que regular para que la cancha esté bastante nivelada, pero realmente por lo demás veo que es un muy buen punto de partida y con Rodri siempre hemos tenido el discurso acá en Colombia de no necesariamente hay que esperar a que la regulación esté completamente aterrizada ni esté perfecta para iniciar, ¿no? Esto es una conversación que va más allá de lo regulatorio, de lo tecnológico, tiene que ser muy estratégica y tiene que estar centrada en el consumidor financiero, así que tenemos ya unas buenas bases, hay que continuar este track, ¿no? Bueno, que se venía teniendo incluso antes del decreto del 7 de abril. Sí, de acuerdo. Digamos que creo que mi lectura es siempre hay posibilidades y un poco repitiendo lo que decía Ignacio, siempre hay oportunidades de mejora en diferentes cosas, pero yo creo que en general hay un marco regulatorio eh, que está bien y que se puede ir mejorando. El tema de las fechas y la falta de claridad, digamos, en las fechas, por lo menos del de Colombia, fue lo que siento que nos quedó ahí medio cojo porque no quisiera que pase lo mismo que pasó en Chile, y es que aumenten después el periodo de implementación, porque eso da la sensación en las entidades de que no hay que implementarlo, ¿cierto? Entonces, digamos que entendiendo eso, uno de los dolores grandes que uno ve es cómo sacar a las entidades de la conversación regulatoria, porque si mal uno no lo quiere ver o si lo quiere ver, esto funciona muy bien en mercados que nunca lo han regulado. El mercado de Estados Unidos es no regulado y tiene muchas oportunidades y muchos casos de uso que se han generado desde la voluntad del ecosistema por querer llegar a nuevas poblaciones, por querer desarrollar nuevos productos, por hacer productos más personalizados, por generar valor al usuario final y competir, ¿no? Esto genera competencia y a veces yo siento que en algunas entidades no les gusta competir y son grandes y de pronto pues no les interesa o las muy pequeñas dicen, uy, madre, yo no sé si yo entienda cómo compito acá. ¿Ustedes cómo están viendo esto en el mercado? En esas conversaciones que ustedes tienen con entidades, eh,
la conversación, digamos, de implementar esto, lo ven que cada vez está más cercana, sin necesidad de la regulación o sin esperar a que la regulación los obligue, de entidades que quieren activamente participar en cuáles son los datos que vamos a compartir, cuál es el estándar, o van a esperar a que les digan. Voy a empezar por ti, Carol, ¿cómo lo estás viendo tú? Hay un poquito de todo. Y bueno, yo he sido afortunada también en ver cómo la conversación ha evolucionado desde que empecé con este tema en el 2020, cuando sin duda la resistencia era absoluta, ¿no? Incluso por ahí recibía algunas malas caras por parte de, sobre todo el sistema financiero tradicional, de cómo es posible que nos estés hablando de compartir nuestros datos, a conversaciones que yo te diría desde el 2000, inicios de 2025 han cambiado. Y aquí es súper importante también tener en cuenta que Open Finance es un cambio estructural y también incluso de cultura organizacional, en donde ya la apertura no solamente es, ok, sabemos que tenemos que eh, implementar una infraestructura tecnológica, unos estándares de seguridad para que todo el intercambio de datos se dé bajo condiciones, sino que tenemos que aprender a competir, ¿no? Esto, pues ya se va a volver un entorno súper competitivo. Lo mejor que puedo hacer es entender cuál es la mejor manera de aprovechar los datos, cuál es el rol que yo debo tener en el sistema de finanzas abiertas y quiénes van a ser esos aliados con los cuales yo voy a poder tener un mayor alcance. Esto lo he visto en varios, incluso algunos bancos tradicionales, en donde ya de manera no tan abierta, pero sí en ecosistemas que ellos han creado, están haciendo pruebas piloto de Open Finance, intercambiando ya datos entre estos ecosistemas cerrados que han creado, pero sobre todo veo mucha voluntad. Y yo creo que de ahí parte también algo sumamente importante, más allá que el regulador escriba, ¿no? Unas reglas técnicas, pues si no hay voluntad por parte de quienes participan, definitivamente esto no va a llegar a un buen puerto. Y también he visto mucha intención de empezar a educar también al consumidor financiero de una manera eh, con tiempo, ¿no? Bien hecha. Quizá acá un poco yo siempre pongo el ejemplo de Breve, nuestro sistema de pagos inmediatos que nos llegó casi que de un momento a otro y esta cuestión de educar al ciudadano pues fue bastante rápida y por eso se presentaron muchas brechas de entendimiento. Con Open Finance tenemos la oportunidad justamente por los tiempos de hacerlo bien. Entonces, recapitulando un poco la respuesta, Rodri, hay un poquito de todo. Yo creo que también el tema de la obligatoriedad viene a dar ese impulso, ese acelerador para aquellos que todavía estaban esperando a que el regulador nos diera la bandera verde, pero, y como gran ventaja competitiva y de liderazgo, hay muchas entidades de los diferentes sectores que ya vienen haciendo esto desde hace un buen par de años. Totalmente de acuerdo, creo que ese es una buena lectura. Y digamos que yo quería ir con Ignacio con un tema que me parece que es interesante, porque esto de Open Finance a veces es muy gaseoso. Y a veces, o sea, creo que se va entre gaseoso y técnico, ¿no? O a veces es muy técnico, que la gente no lo entiende, o a veces es muy gaseoso, donde decimos, es que esto va a ser una oportunidad para todos y no es claro dónde está la oportunidad y ahí es donde las entidades empiezan a no saber cómo meter esto dentro de su contexto estratégico porque lo ven demasiado técnico y demasiado gaseoso para que realmente le pegue a la estrategia. Entonces yo no sé, Ignacio, digamos que dentro de esto uno escucha muchas veces al presidente de una entidad. Yo nunca he escuchado a un presidente de una entidad financiera diciendo no me gusta el Open Finance. Todos dicen que es una maravilla, que es perfecto, que es a donde deberíamos ir. Pero cuando uno va al día a día a tratar de implementarlo, uno ve que los equipos o no están alineados con el discurso o hay un discurso externo y un discurso interno, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que ves, Ignacio? Y aprovechando tu experiencia, digamos, desde la parte jurídica, jurídicamente, ¿por qué esto sí es correcto, digámoslo así de alguna manera, y las entidades deberían ver es cómo potencializan este intercambio de datos como realmente lo dicen los discursos, hacia afuera y no tener ese proteccionismo interior, ¿no? Esto es como decía China en alguna época, un país, dos sistemas, ¿no? Funcionamos capitalistas hacia afuera, pero funcionamos comunistas hacia el interno. Entonces, ¿cómo hacemos que ese cambio de dos discursos cambie dentro de las entidades? Sí, es un tema complejo y yo creo que Carol lo dijo antes, el cambio que tuvieron en Colombia de voluntario a obligatorio justamente responde un poco a estos dos discursos. Eh, y yo creo que ya es bastante claro que por lo menos para los países de Latinoamérica
para que esta política pública avance, tiene que ser obligatoria, porque se da que, por lo menos lo que pasa en Chile, de que si uno mira el mercado financiero, es un mercado muy sofisticado, altamente bancarizado y muy competitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a día de hoy, como que los productos financieros que se prestan, si que nadie hace nada nuevo, yo no tengo ningún incentivo para innovar. Y es ahí donde nosotros tenemos un problema, por lo menos acá en Chile, con la innovación y la competencia. Y por eso tuvimos que hacer una política pública obligatoria para llegar a meter esa competencia, decirle, ojo, industria financiera, ustedes van a tener que implementar esto, van a llegar nuevos actores y ustedes se van a ver obligados a participar y se van a ver obligados a competir, porque el otro siempre va a haber alguien que va a partir. Y es ahí donde yo creo que se da un buen mix entre una política pública bien implementada con una realidad de mercado que necesita una resolución. Y a medida que eso se empieza a interiorizar en las entidades, la primera conversación que tenemos nosotros siempre con nuestros clientes que están implementando esto es, oye, yo necesito saber cómo hacer el compliance, cómo cumplir con la norma, no quiero que me multen, yo quiero entregar la información bien eso. Y obviamente esa información se traspasa, les explicamos cómo eso se hace, pero al minuto siguiente decir, ojo, que tus competidores van a empezar a hacer cosas con finanzas abiertas. Por lo tanto, tú también tienes que empezar a revisar dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades y ocupar el sistema de finanzas abiertas como una oportunidad para desarrollar nuevos negocios. Eh, creo que ahí, cuando ese discurso se llega desde el directorio de la entidad financiera y del directorio pasa a gerencia y de gerencia a los equipos de trabajo, con esa visión de decir, oye, nosotros vamos a implementar el sistema de finanzas abiertas, pero también lo vamos a aprovechar, es donde las entidades financieras realmente le encuentran el valor agregado que tiene esto. Porque ya te están obligando a participar. Ahora, sácale el provecho. Y por lo menos nosotros lo que hemos visto es que en las instituciones que lo ven de esa manera, yo diría que jamás nos ha pasado que mostrándoles las oportunidades que entrega el sistema de finanzas abiertas, alguien nos haya dicho, yo solo quiero compliance, a pesar de que esa era la visión inicial. Eso es bien interesante porque uno, digamos que hoy, digamos que es uno de los dolores grandes y muchas entidades es lo que le dicen a uno es, explíqueme primero cómo cumplo regulatoriamente. Dígame cómo no me van a multar el día que esto pase, eh, pero rápidamente cuando uno empieza a hablar, generan casos de uso, ven oportunidades, cuando las entidades ya se abren un poco más y empiezan por lo menos a tener esa conversación de explíqueme cómo cumplir, uno puede rápidamente mostrarles las oportunidades. Y aquí yo quería ir contigo, Carol, de cuáles son esas oportunidades que uno ve en el sistema. Obviamente, pues hay muchas, pero de pronto experiencias que conozcas de Australia o de tus vidas pasadas en otros temas. ¿Cuáles son esas grandes oportunidades que puede tener una entidad financiera? Ojalá hablamos un poquito de temas de seguros, pero pues entidades financieras en general. Y después, para ir viendo qué componentes tecnológicos vamos a necesitar para desarrollar esas oportunidades, porque al final, aunque sí es una conversación técnica, que no debería ser porque al final es simplemente el habilitador que permite el caso de uso y no se debería ver de otra manera, creo yo. Entonces, ¿qué casos de uso? ¿Dónde tú ves que esto de verdad empieza a dejar de ser gaseoso y una entidad puede utilizarlo? Buenísimo. Bueno, aquí siempre hay un tema, yo lo digo, ¿no? Es como de si primero el huevo o la gallina. Muchas veces es, bueno, inicio por cumplimiento regulatorio y infraestructura tecnológica y luego me ocupo de los casos de uso, o primero defino el caso de uso y luego reviso el cómo a través de la tecnología y el cumplimiento lo puedo hacer. Y bueno, para ser honesta, no creo que exista una regla, ya por una preferencia quizá muy mía, yo diría, bueno, inicia primero por tus casos de uso, ¿no? Como decía Ignacio, si ya te vas a subir en este carro de Fórmula 1, pues sácale el máximo provecho y no solamente ejecuta casos de uso regulatorio, sino todos aquellos que puedan monetizar, que cuando a las entidades les hablamos de monetización y de generar ingresos, además de un impacto importante a nivel del consumidor financiero, pues los ojitos se iluminan, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, oportunidades muchas. Si me pongo en el contexto estrictamente colombiano, pues una de las premisas fundamentales del Open Finance acá, incluso dada por política pública por el Plan Nacional de Desarrollo, es impulsar la economía popular y la inclusión financiera.
Entonces, si nos vamos a eso, pues sin duda las oportunidades para eh, democratizar el acceso a los servicios financieros a través del aprovechamiento de la información es pues una oportunidad gigante de cerrar muchas brechas. Hace poco justo yo escribí una columna sobre la deuda que tiene el sistema financiero con las mujeres en nuestro país, acá en Colombia, que aún teniendo un muy buen comportamiento financiero, todavía siguen siendo invisibles para el sistema porque se están creando productos y servicios que no están ajustados a sus realidades y eso se traduce en falta de información. O quizá existe la información, pero no está siendo leída, analizada y convirtiéndose en propuestas de valor para estos segmentos, ¿no? Desatendidos o subatendidos. Entonces, en crédito veo mucha oportunidad aquí en nuestro país. Para el sector asegurador, yo tengo muy marcado y creo que con Rodri compartimos ese panel también, en el que una persona de una aseguradora nos decía, nosotros tenemos mucha información y podríamos ser muy contextuales, pero no lo estamos haciendo. Y eso es real. La industria aseguradora tiene mucha información. El problema es que creo que históricamente esta información ha estado fragmentada o no interopera. Entonces estamos ante una inminente oportunidad de justamente crear productos mucho más contextuales que se ajusten a esas realidades, a esos momentos de vida del asegurado, del potencial asegurado. Pero además a mí también, según la experiencia, me parece que los seguros embebidos son una oportunidad de expansión muy grande. No solamente porque puedes ofrecer productos personalizados que efectivamente encajen en el momento adecuado, sino tener un canal de distribución que se meta en la cotidianidad de la gente. Yo siempre digo que el éxito de las finanzas abiertas y esos productos y servicios que vamos a crear a partir de los datos viene de resolver un dolor que sea cotidiano, ¿no? Entonces, seguros embebidos considero que es una oportunidad bastante grande, poder aprovechar la información para minimizar los riesgos al momento de enrolar a un asegurado, para poder validar la información de manera más eficiente y mucho más ágil, ofrecer una mejor experiencia al asegurado en siniestros, pues lógicamente agilizar muchísimo más el proceso a partir de conocer la información de las personas. Así que bueno, yo creo que en resumen, eso, las oportunidades son muchas. Sí, hay varias cosas, digamos que a veces uno se enfoca solo en la conversación de cómo genero dinero, pero yo creo que también hay unas conversaciones muy interesantes de cómo genero eficiencias con Open Finance. Eh, Desde el modelo de negocio, hay un modelo de negocio que a mí me parece que está en riesgo en Colombia. Yo no conozco la regulación de Chile, pero de pronto ahorita comentas algo, Ignacio, es todo el tema de bancaseguros. Bancaseguros tradicionalmente en Colombia son contratos que las compañías de seguros firman con un banco y cada vez que el banco pone un crédito va pegado de una póliza de seguros que puede cubrir bien sea el bien sobre el cual están dando el crédito y adicional la póliza de vida del principal a que está asumiendo el crédito, ¿cierto? Entonces tienes dos seguros. Uno, si tú sacas un seguro de vivienda, tienes el seguro que cubre la vivienda y tienes el seguro que me cubre la vida, pero que al fin y al cabo esos dos seguros a mí como Rodrigo Alfonso no me están cubriendo las deudas que yo tengo con el banco. ¿Cierto? Están cubriendo que si a mí me pasa algo, ese seguro no le significa ningún beneficio a mi familia, le significa es un beneficio al banco que cubre la deuda o si llega a pasar algún terremoto, alguna cosa, el seguro va y cubre la deuda que yo tengo sobre ese inmueble, pero no me está cubriendo a mí o yo no recibo realmente nada. Desde hace unos años en Colombia empezó todo el movimiento de cómo yo podía endosar mis pólizas de salud, perdón, mis pólizas de vida, por ejemplo, o mi póliza de hogar independiente a ese crédito para no tener que sacar dos pólizas. Porque muchas veces tú tenías dos pólizas, tú tenías tu póliza de vida propia y después tenías la póliza de vida del crédito. Entonces, ¿cómo lo podía endosar? Que eso baja los costos del crédito. Eso es una cosa que han tratado, pero siempre ha sido difícil porque el intercambio de información no es, el banco te pone muchas trabas porque necesitan que la póliza cumpla con unos estándares. Open Finance y el decreto que también está aquí en Colombia de portabilidad financiera van directamente a poner en riesgo ese modelo de negocio y hoy las compañías tienen que estar pensando cuál es la evolución. Yo no creo que el modelo de negocio de banca seguro se vaya a acabar, sino que va a evolucionar y va a generar nuevas oportunidades donde tú vas a tener que ser, como decía Carol, más contextual, mucho más pegado a la transacción de la persona y no tan estático pegado a un solo producto,
que inclusive lo único que cambia es a medida que tú vas pagando el crédito, te va bajando el costo porque va bajando también el valor que tienes asegurado, pero de pronto yo quisiera ese seguro para mí y proteger a mi familia. Entonces, ese modelo de bancaseguros yo creo que está en una etapa de evolución y que está cambiando. Y lo otro que tú decías es el tema de vinculación de un cliente, donde el sector financiero en general te puede pedir 5 o 6 veces en el mismo año un proceso que se llama el proceso de verificación de lavado de activos, el SARLAF en Colombia, para poder sacar un producto financiero. Cuando las compañías se podrían intercambiar esa información simplemente para que tú puedas hacer vinculación a un clic y esa información que la tienen todas, a todas les va a funcionar, para todas es bueno, eficienta el proceso, hace más rápido el proceso y una sola entidad lo tiene que renovar al año en vez de que tú tengas que hacer el mismo proceso 5 veces. Inclusive la misma entidad te puede pedir el proceso varias veces y tú sacas diferentes productos con la entidad, porque muchas veces sus bases de datos no tienen la capacidad de darse cuenta que tú ya eres un cliente de ellos. Se ahorran costos porque no están verificados. O sea, hay una gran oportunidad de hacerlo de esa manera, solo complementando un poco lo que tú decías. ¿Tú cómo lo ves desde Chile? Digamos que esta capacidad, estas oportunidades son similares, Ignacio. ¿Ves algo puntual que con regulación también se pueda generar una oportunidad al mercado chileno? ¿No? O sea, 100% son asimilables. Y creo que una de las gracias que tiene la norma chilena, que entiendo que la colombiana también, es que no se definen cuáles van a ser los casos de uso que se puedan realizar bajo finanzas abiertas. Lo que hace la regulación es decir, mira, este es el tipo de dato disponible, usted ocúpalo para lo que mejor le convenga y para lo que el cliente le dé su consentimiento. Entonces, todos los temas de eficiencias internas de las instituciones financieras sí o sí debieran suceder. Onboarding de clientes, Know Your Customer, todo eso debiera ser muchísimo más sencillo. O sea, la portabilidad de un proveedor de servicios financieros a otro también. Y después casos de uso, bueno, lo que se le ocurren a las empresas. Sí me quedo con el tema que hablaste de los seguros, porque yo creo que ahí no sé cómo funcionará en otros países, pero yo creo que por lo menos en Chile sí hay un desafío respecto a la estandarización de la información que hay en la industria de seguros. Cuando uno lo compara con la estandarización de la información que hay en la industria bancaria, es mucho más sencillo ver, no sé, cuando uno ve cartolas, son más o menos todas iguales, entonces la información que yo recibo de un banco u otro es muy similar. En temas de seguro, por lo menos lo que hemos visto es que no es tan así. Entonces, como lo que tú decías de la póliza por temas de contratos de vivienda, probablemente, y aquí pasa lo mismo, el banco te pide sacar una póliza especial, más que especial, particular para esa, y quizás yo ya tengo otra que podría cubrir, pero las glosas, las descripciones no son exactamente las mismas, entonces ahí chocan. Yo creo que Finanzas Abiertas también va a intentar resolver eso porque es necesario que haya una estandarización en el tipo de información y cómo se entrega la información para que los proveedores de servicios financieros puedan entregar mejores ofertas. En resumen, por lo menos en Chile, las oportunidades de casos de uso, lo que los proveedores pueden realizar con la información disponible, y sí tenemos desafíos en estandarización de información para que eso pueda suceder. Hay un tema que Carlos mencionó al principio y yo quería preguntarte cómo lo están viendo en Chile y es el tema de los no vigilados, ¿no? La regulación en Colombia, digamos que se enfocó en los vigilados y digamos que a los no vigilados lo deja como una participación voluntaria, como decía Carol, y cada entidad eh, va a tener que aprobar de alguna manera bajo los estándares de la superintendencia, va a tener que aprobar si deja entrar a esos no vigilados para que ellos sean los que al final terminen generando los casos de uso y pues que terminen ampliando la torta, que es lo que uno esperaría que posiblemente no va a ser una ampliación de torta dentro de los que ya están, sino son los nuevos que pueden llegar y hacer cosas nuevas con la información. En Chile, ¿cómo quedó esa parte de los no vigilados? Para que nos cuentes un Sí, poquito. quizás hay un tema como de conceptos o de estructura que es un poco distinta. En Chile, lo que hizo la norma fue definir tipos de actores dentro del sistema. Entonces dijo, están los obligados a entregar información y esos son todos actores vigilados. Ujú. Bancos, emisores de tarjetas, cooperativas, cajas, compañías de seguro, AGF, lo que sea. Todos esos son obligados y supervisados a entregar información. Luego, proveedores de servicio basados en información pueden ser los mismos obligados o cualquier otro que cumpla con los estándares que que el regulador puso para poder
registrarse y acceder al sistema. Entonces, pueden ser entidades ya vigiladas por el regulador o entidades que no están reguladas por este regulador financiero, pero que van a poder acceder igual en tanto cumplan con las pruebas necesarias para poder integrarse. Entonces, yo creo que eso quedó bastante bien resuelto acá. La única discusión que a mí todavía me queda por revisar la norma que salió ayer a detalle es que si uno lee la ley, no es necesario que este proveedor de servicio basado en información sea un proveedor financiero. En ninguna parte dice que está obligado a prestar un producto financiero para poder registrarse en el sistema. Cuando salió la norma en consulta ya con la norma técnica, en alguna parte se hablaba, considero yo que por error, de para prestar un servicio financiero se podrán registrar, debería haber dicho para poder prestar un servicio. Tengo que revisar todavía cómo quedó la norma, pero espero que haya quedado así amplia porque en realidad la ley no tiene esa limitación. Entonces la norma técnica tampoco la debería tener. Y podrían ser incluso proveedores no financieros los que se inscriban en el sistema para acceder a la información y prestar el servicio que decidan con el consentimiento del cliente. Clarísimo, sí. Puedes al final ser, ¿cómo es que dicen? Parecido pero diferente, ¿no? Correcto. De alguna manera, parecido pero diferente. Muy bien. Y digamos que a mí uno como para ir concretando algunas cosas, uno de los casos de uso que me parece muy interesante, por lo menos que aplica a Colombia, es el tema, por ejemplo, de la verificación de ingresos. ¿Cierto? Aquí en Colombia muchas veces cuando tú estás eh, pidiendo un crédito, pidiendo diferentes productos financieros, tú tienes que pedirle a tu empleador que te genere una certificación de tu ingreso y demás. Hoy en día eso con finanzas abiertas es uno de los casos que me parece más interesante y que podría eficientar mucho el otorgamiento de un crédito. Es que tú puedas a través de un API verificar la información que tú tienes. Solamente funcionaría para empleados pues, formales que reciban un salario, pero podrían muy fácilmente a través de una API call recibir, digamos, esa información directamente del que le va a asistir el crédito. ¿Dónde empieza a ser interesante esto? Creo que hay va a haber, por lo menos aquí en Colombia, algunos transaccionabilidad de jugadores que hoy no participan en el sistema y que podrían empezar a participar, digamos, todas estas billeteras, algunas que son vigiladas hoy en día, tienen una información que hoy el mercado no conoce y eso es donde uno espera que se genere, digamos, el acceso a crédito. Sin embargo, digamos que el acceso a crédito es uno de los productos tradicionales que más todo el mundo está pensando en cómo hacemos que a la gente le llegue más crédito, cómo hacemos a que la gente le llegue más crédito, pero también podríamos pensar en seguros, que es un tema de la, pues del core de esta audiencia. ¿Cómo se imaginan ustedes, de alguna manera, que esto pudiera generar algo dentro de la infraestructura de seguros, teniendo en cuenta que seguros tiene una dificultad grande y es que, aunque tiene muchos datos, como Carlos decía, son datos que no están estructurados, que no tienen una gobernanza clara, que las mismas compañías no están utilizando todo el tiempo. Entonces, digamos que si ustedes pudieran hoy recomendarle una junta directiva a un presidente de una compañía de seguros o a un founder de una insurtech, ¿qué de Open Finance usted le debería decir? ¿Cuáles son esas tres cosas que usted debería decir? Vea, usted tiene que empezar por aquí y tener estos tres temas como el checklist que deberían arrancar para encontrar esos casos de uso que podrían funcionar. No sé, Carol, si podríamos arrancar contigo, no solamente estratégico, sino inclusive desde el punto de vista de implementación tecnológica, de gobernanza de datos, que lo hemos hablado tanto, que muchas entidades hoy no tienen una gobernanza de datos clara. O sea, ¿cómo tú estructurarías ese roadmap para una entidad que hoy le dirías, usted por lo menos tiene que tener estas 5 cosas claras para poder estar hablando en su entidad de finanzas abiertas? Bueno, lo primero, y creo que tú lo mencionaste hace un rato, es alineación interna, ¿no? Tener al menos, sí, unas bases sólidas de entendimiento desde el punto de vista qué significa Open Finance u Open Insurance para el presidente y si es lo mismo para los vicepresidentes y si es lo mismo para los líderes o para los product owners, ¿no? Al menos tener esa alineación de discursos. Luego crear también una urgencia estratégica más que de cumplimiento. Al final, bueno, acá hablando también particularmente de Colombia, yo considero que esto se va a dar de una manera progresiva, gradual.
lo cual no quiere decir que, sobre todo el sector asegurador, tenga que sentarse de brazos cruzados a esperar qué va a ocurrir, sino desde ya crear una urgencia más estratégica que de cumplimiento y ver precisamente qué podemos hacer para apalancar muchísimo más el negocio. Ahí voy dos. Luego, sí, sin duda considerar o hacer como un análisis o un diagnóstico de esas brechas que a nivel de tecnología y de cumplimiento existen en cada una de las organizaciones. Acá pues una sugerencia y ojo, no es porque yo trabaje para una compañía de tecnología, pero realmente si queremos ser eficientes es muy importante aliarnos con compañías que nos permitan justamente generar esas eficiencias, ¿no? Y la tecnología es una de ellas. Ya existimos compañías con capas de infraestructura y cumplimiento simplemente para ponerlas en cada una de las entidades y que la entidad se ocupe de lo realmente importante que es su negocio, ¿no? Entonces, eso también es una conversación que siempre sugiero que se tenga desde el inicio, porque no es una decisión simple, esto es un matrimonio que debe durar un tiempo prolongado, ojalá. Eh, Luego las alianzas. Yo creo que debemos interiorizar que Open Insurance no vive y no puede vivir aislado, ¿no? Y bueno, la semana pasada, el jueves, acá en Colombia también tuvimos una muy buena noticia y es que la Unidad de Regulación Financiera lanzó un primer documento de recomendaciones para Open Data. Y esto es una bandera supremamente importante porque quiere decir que Open Insurance tiene que conectarse también potencialmente con pagos, con Open Finance, con datos de movilidad, de salud, de e-commerce y con pues, los modelos embebidos que ya tanto hemos hablado, ¿no? Entonces, empezar también a tener esta proyección y esta apertura es sumamente importante. Sí, yo creo que permitirse como sector mm, difuminar esas fronteras, ¿no? Entre industrias va a abrir muchísimas más oportunidades. Entonces, sí, recapitulando, alineación interna, slash cultura, eh, apertura de conversación pues, a nivel tecnológico y de esas alianzas que se tienen que hacer, sin duda, pues los casos de uso y la gestión de aliados me parece súper importante. Hey, Sí, Rodrigo, creo que... dale, dale, dale. solo un punto que lo encontré muy interesante lo que dijo Carol, que yo lo único que agregaría, pero quizás va en la parte de alineación, es que es muy relevante para las empresas, especialmente para las que están obligadas a entregar información, que tienen que sí o sí ingresar, ¿cierto?, al sistema, es que en esta primera etapa también sean capaces de identificar cuál es la posición relativa que tienen en el mercado, en su mercado en particular, porque eso también los va a ayudar a tomar la mejor decisión respecto a cómo enfrentar. Porque digo, la compañía de seguros más grande de cualquier país, con Open Finance, probablemente su primera reacción es, pues yo soy la más grande, por lo tanto voy a ser la más atacada, la que más le van a ir a buscar información. Es una manera de verlo, pero al mismo tiempo, si es que uno revisa cómo ha ido funcionando el sistema de finanzas abiertas en países donde ya está implementado y donde hay data, normalmente el más grande también es el que más sale a buscar información, porque se sabe que su posición relativa de mercado puede estar en cierto riesgo. Y ahí también hace ese cambio de switch de decir, yo tengo que cumplir, pero también mi posición relativa se va a ver afectada. Y voy a tener, ahora tengo un aliciente para volver a competir, volver a buscar innovación y volver a buscar nuevos productos. Y creo que eso es muy interesante cuando las empresas también identifican esa posición que tienen para ver cómo desarrollar su estrategia de finanzas abiertas. Es bien interesante porque eh, lo que tú decías, las entidades grandes a veces son las que primero se preparan, obviamente tienen más recursos y uno lo ve aquí en Colombia, los bancos más grandes hoy ya están habilitando, ya están contratando, cuando van bancos medianos y los pequeños todavía están pensando si lo tienen o no que hacer y ahí es donde uno dice, pucha, o sea, entre más se demoren en empezar a por lo menos a pensar, pues estos monstruos que tienen más recursos obviamente pues ya se están enfocando en hacerlo pues la competencia es complicada. Y lo mismo pasa en el sector asegurador. Uno habla, hay muchas aseguradoras que ya lo están pensando, están en la conversación, pero todavía no están haciendo realmente nada, o hay unas que creen que ya están listas o que ya tienen todo lo que necesitan. Pero realmente la única compañía que está moviéndose y que ya está construyendo infraestructura y que ya está incluso tratando es Suramericana, que es la más grande también en Colombia. Entonces uno ve que
hay que moverse y que ojalá las entidades medianas y pequeñas pudieran meter eso dentro de sus planes estratégicos, encontrar la forma de hacerlo, porque uno también sabe que esto tiene un costo, digamos, y una inversión en el desarrollo tecnológico que van a tener que hacer para cumplir, y lo que tenemos que encontrar es la forma de cómo lo hacemos de una mejor manera, de una manera más eficiente, para que se cumpla esa promesa de la inclusión financiera, de la competencia, del beneficio para mí como consumidor financiero, porque al final digamos que el Open Finance es eso, es cómo yo genero un beneficio para los consumidores financieros, cómo yo genero mejores productos, más personalizados, a nuevos segmentos de la población inclusive. Y ahí es donde está lo interesante y lo poderoso por eso, y los que vemos, estamos metidos en esto es porque vemos la potencialidad que esto tiene. Ya digamos que nos quedan 15 minutos y para ir dejando algún tema de preguntas de pronto para las personas. No sé, Carl, ¿cómo te imaginas el futuro del Open Finance en Latinoamérica en los próximos 5 años? ¿Qué crees que va a pasar? Si tuvieras tu carta al niño Dios, ¿cuáles serían las cosas que le vas a pedir que pasen de aquí a los próximos 3 años para que esto sea un éxito total? Uf, yo soy bien romántica, ¿no? Y creo que muchos que me han escuchado hablar lo saben, pero bueno, voy a tratar de aterrizar mucho la idea y bueno, voy a acotarla aquí a Colombia particularmente. Mi carta de Navidad sería que mantengamos justo el track con el que empezamos el año, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, pero también desde el punto de vista de voluntad más estratégica desde el sector. Mm, sí, o sea, que no dejemos perder, ¿no? Como esa buena racha que estamos teniendo, los avances regulatorios que se están haciendo, estas conversaciones que están surgiendo también en paralelo a la construcción de la regulación de Open Finance, como este documento de Open Data. Todo eso también creo que es un shot de energía para el sistema, en donde la conversación se mantiene, ¿no? Porque hemos venido desde el 2022 en unos peaks de hype, de, wow, sale un decreto y todos hablamos de esto y luego otra vez como que nos vamos un poquito a pique o entramos en un valle en donde no ocurre absolutamente nada. Si pudiéramos mantener esa conversación así, realmente yo sería bastante feliz. Empezar a crear, ¿no? Ya yo creo que beneficios mucho más tangibles y que se puedan llevar a un entorno realmente productivo de cara al consumidor financiero también sería maravilloso. Y a nivel regional, yo lo veo como algo bueno esto de siempre estar mirando qué hacen los vecinos. ¿No? Es súper importante también para inspirar, para guiar, para orientar a aquellos que están apenas iniciando la ruta, como Perú, que tuvo su hoja de ruta a inicios de este año y el proyecto de regulación de Banking as a Service hace un par de semanas. Y bueno, otros países también, sobre todo en Centroamérica, que he visto que tienen también mucha intención de empezar. Así me lo imagino para no irme muy lejos. Yo creo que sentando unas bases mucho más sólidas, o empezando no, porque ya muchos lo están haciendo, pero sí llevando estos pilotos, estas pruebas de concepto a entornos mucho más reales. Ok, o sea, ya tú lo ves en operación, con Ajalá, varias entidades haciendo agregación de cuentas, pudiendo manejar desde una app tus diferentes cuentas, tus diferentes seguros e inclusive un par de grandes hubs de pagos. Más o menos te leo que ese sería tu sueño. Bueno, o sea, el caso de uso realmente puede ser cualquiera. No sé si realmente nos vayamos a un PFM o si lo correcto es estar alineados con las brechas que tenemos en crédito, entonces arranquemos por scoring alternativo. No, yo creo que es iniciar con Ok. algo para iniciar. Lógicamente, ideal si cubrimos algún dolor de la cotidianidad, ¿no? Yo viví un par de años en Estados Unidos y una de las cosas que más extraño de Estados Unidos es que yo tenía una aplicación que era Mint, donde yo tenía en una sola aplicación todas mis tarjetas de crédito, pues no tenía muchas tarjetas de crédito, pero tenía una tarjeta de crédito, tenía mi cuenta bancaria, tenía el seguro del carro, tenía el seguro de la casa, todo en una sola aplicación. Y me parecía que era muy fácil para poder hacer planeación financiera, porque me decía sus gastos, oiga, cuidado, hay un mejor seguro, puede bajar su seguro pues, si contrata esta cosa, o sea, era bastante chévere y le permitía a uno hacer bastante cosas. Ignacio, a ti, para ir cerrando, ¿cómo ves tú el futuro de las finanzas abiertas en Latinoamérica?
Bueno, yo creo que la carta de Carol yo la firmo también. Voluntad y impulso es algo que para Chile también me gustaría ver. Y lo que sí yo creo que debiera empezar a pasar, bueno, dos cosas. Uno, que las entidades financieras y el mercado debieran empezar a sacar mejores productos, lo que va a incentivar la competencia. Yo sí tengo la esperanza que en Chile, a pesar de que tenemos un calendario de implementación bastante amplio, las empresas van a empezar a hacer cosas y ofrecer productos en producción antes de la obligación de salir bajo la norma. Eso es algo que me encantaría ver acá para que realmente haya un impulso desde el mercado a que esto funcione. Y para la región, yo creo que Carol también lo dijo, ojalá tengamos los estándares en cada país lo más parecido posible, de manera que logremos tener un sistema que pueda llegar a ser, ojalá interconectado, donde si yo tengo que dejar mi país por cualquier razón y llego a Colombia, no tenga que partir de cero y con finanzas abiertas un banco colombiano pueda revisar el historial crediticio en Chile en un minuto y ojalá abrirme una cuenta. Eso sería muy bonito y sería como un real ejemplo de una solución real a problemas que en Latinoamérica tenemos, que es temas de migración. Eso sería por mi parte. Ese es un tema bien poderoso. Nosotros que tuvimos, digamos, una oleada migratoria bien importante hace unos años, era muy difícil para esa población migrante adquirir algún tipo de producto financiero, adquirir un arriendo, se vuelve bien complejo y los sistemas no están diseñados para incluirlo rápidamente. De hecho, les tocó que las compañías de seguros lanzaran pólizas de salud especializadas en migrantes y un montón de cosas que se volvió un problema porque el sector financiero no tenía cómo generar productos financieros para esta población migrante. Ya lo fueron solucionando con el tiempo, pero lo que tú dices ayudaría a la movilidad, digamos, dentro de nuestros países bastante, que tú pudieras llegar y moverte de un lado y que tu historial financiera se moviera contigo, sería bastante poderoso. Es un tema bien interesante. Eh, digamos que muy interesante la conversación. Yo creo que las finanzas abiertas van a abrir unas posibilidades interesantes. Creo que todavía hay entidades que no lo ven, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir esta conversación y los invito si están buscando temas, digamos, desde la parte jurídica, a que contacten a Ignacio en Dentos. Dentos tiene operación en toda Latinoamérica, son expertos en temas de Open Finance, entonces creo que les pueden ayudar bastante bien. Carol en Fiskill, un habilitador tecnológico que tiene ya habilitado, digamos, todo la capacidad para que tu entidad pueda cumplir con temas regulatorios en la región y se acomodan a los diferentes regulaciones que hay. Entonces, puede funcionar en Colombia, puede funcionar en Chile, en Perú, en cualquiera de los países. Y si están buscando, digamos, un acompañamiento estratégico, me pueden buscar a mí y a mi firma. Bridge Advisors, donde nosotros también ayudamos a desarrollar esos casos de uso, ayudar a generar esas conversaciones estratégicas dentro de las organizaciones y pues finalmente ahí no olviden seguirla, no olviden acompañarnos en LinkedIn donde se van a poder enterar de todos estos eventos. La Alianza InsurTech Panamericana siempre ha generado este tipo de espacios para que todos podamos aprender más, por eso tenemos esta mesa de Open Finance y pues que nos dejen aquí comentarios si tienen preguntas. Sino pues que nos acompañen en estos espacios. Si quieren generar otro tipo de espacios, nos den el feedback de qué tipos de espacios quieren que nosotros les creamos desde la mesa de Open Finance, Open Insurance. Sin más, pues muchas gracias. Aquí en Colombia, feliz almuerzo para los que almuerzan temprano. En Chile creo que ya vamos más tarde. Y solo quería comentar, Ignacio, que me doy cuenta que no tienes un background, Es todo sino verdad. que es la vista de tu oficina y tengo mucha envidia. Es todo verdad, es todo verdad. Sí, 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 tremenda vista, muy, muy bonita. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén bien, un Gracias, un abrazo. gusto. Chao, chao. Chao, chao.